Muy buenas tardes, mi nombre es José Fernández, somos JF Digital. Hoy 23 de agosto del año 2023 vamos a escuchar las palabras del expresidente Martín Vizcarra, quien se pronuncia todos los días miércoles para poder hablar de diferentes temas. Creo que es muy importante conocer de repente algunas apreciaciones también del expresidente cuestionado en su gobierno. Aquí tenemos un tuit con el que comenzó en sus redes sociales. Siguen las denuncias contra Soto, el presidente del Congreso, y sigue el blindaje de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. De eso y más hablaremos, es según lo que menciona el tuit de Martín Vizcarra, para poder en ese caso hablar de estos temas. Bien, entonces sin más, rápidamente escuchemos las palabras de Martín Vizcarra en ese mensaje habitual de los días miércoles. Tierra. Y quizás la noticia más saltante de las últimas semanas, estamos hablando desde fines del mes de julio, cuando el Congreso de la República, un poder del Estado, el Poder Legislativo, eligió a su nueva junta directiva para el año 2023-2024. Y a través de una alianza un poco sui generis, porque una alianza entre los grupos de derecha, el fujimorismo, Alianza para el Progreso, Avanza País, se alió con Perú Libre, de Vladimir Cerrón, de extrema izquierda, para entre todos elegir con 77 votos al nuevo presidente del Congreso, que fue elegido Alejandro Soto. Desde el momento que es elegido, lo que hacen normal los medios de investigación es revisar sus antecedentes, su currículum, su vida, su experiencia, para ver si este primer poder del Estado está en buenas manos, ¿no? Y han salido una serie de perlas de Alejandro Soto, una cual peor que otra. Tal es así que, mire, hoy estamos 23 de agosto, no está ni siquiera un mes en el cargo de presidente del Congreso y ya tiene próxima una investigación de la Comisión de Ética del Congreso. ¿Por qué? Porque de lo más fresco ha contratado a su cuñada, a la hermana de la señora con el cual Alejandro Soto tiene un hijo. Eso es nepotismo, eso está mal, pero él cree que tiene corona y puede hacer. Por eso lo debe investigar el propio Congreso. Pero sabemos que Otorongo no come Otorongo, así que seguramente saldrá bien librado. Pero también el Ministerio Público, la Fiscalía, ya le ha iniciado también una investigación, ¿no? La Procuraduría, que defiende los intereses del Estado, le ha presentado una denuncia. Y no solamente ello, el Poder Judicial del Cusco ya ha puesto fecha para juicio oral por la estafa que cometió a una empresa para la cual trabajaba y que se ha librado de la pena de cárcel que tenía prevista, pero no se ha librado de pagar la reparación civil por esa estafa, que es una estafa millonaria. Miren, al presidente del Congreso, Alejandro Soto, lo investigan en simultáneo el Congreso, el Ministerio Público, la Procuraduría y el Poder Judicial. Es decir, todas las instancias investigando. Y en vez de evaluar y analizar la conveniencia o no de que continúe en el cargo, ¿qué dicen los representantes de los partidos que lo nombraron? Hemos escuchado que el congresista Alegría, que es el vocero de Fuerza Popular, decir que de ninguna manera van a permitir que lo sancionen a Alejandro Soto, que lo vaquen a Alejandro Soto, que Fuerza Popular, a pesar de todas las denuncias, continúa respaldando a Alejandro Soto. ¿Pueden creer? O sea, ¿cómo miden los temas con diferente vara? Por ahí algunos fujimoristas han tratado de deslizar que no están muy de acuerdo. Patricia Juárez dijo que no está de acuerdo. Uy, ya salió. Dijo, este es un partido, no dijo autoritario, sino bien organizado. Y el partido ha decidido respaldar a Soto. Punto.
Por eso hoy día ya salió Guerra García, lo hemos visto en Radio Programa, tratando de defender lo indefendible. Qué vergüenza cuando defiendes algo que no tiene cómo defenderse. Tanto así que al tranquilo y sosegado periodista Carvalho lo sacó de quicio. Guerra García lo sacó de quicio. Un periodista que es tan centrado, tan responsable como Carvalho, lo sacó de quicio por las respuestas que daba Guerra García tratando de justificar la permanencia de Soto con todo ese rosario de denuncias como presidente del Congreso. También lo escuchamos al secretario general del partido de César Acuña. Sí, el secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdés, quien se autoflagelaba como partido. Decía, Soto no tiene culpa de nada. Porque, ustedes recuerdan, Soto se ha librado de una pena de cárcel por una ley que él ha aprobado en el Congreso. Así de fresco. Pero dice, no, Soto aprobó esa ley porque el Congreso, a través del partido Alianza para el Progreso, decidió apoyar esa ley. Soto no le ha apoyado porque él ha querido, lo ha apoyado porque es una decisión partidaria. Los responsables somos nosotros, no Soto. Es decir, se echa la culpa al partido, prefiere echarse la culpa al partido de César Acuña para tratar de salvar el pellejo de Alejandro Soto. Es decir, Keiko Fujimori con Fuerza Popular y César Acuña con Alianza para el Progreso le dan todo el respaldo a Alejandro Soto. Y lo único que podemos decir, qué vergüenza, qué vergüenza. Incluso el alcalde de Lima, López Aliaga, quien se desapareció 15 días por la vergüenza que tenía de no haber cumplido una promesa de eliminar los peajes y que sigue en este tema y no lo va a hacer, queda claro, cuando esta semana da una entrevista, también defiende a Soto. O sea, el alcalde de Lima, López Aliaga, defiende a Soto. Debe ser porque como Soto es cusqueño, también ha sido abogado de la empresa que traslada turistas a Machu Picchu, que es de López Aliaga. Entonces, cuando hay una relación comercial de conveniencia, te defiendo. Es decir, los valores éticos, morales, no sirven para nada. Son los intereses comerciales los que priman en las decisiones en el Congreso. Por eso, hasta el alcalde de Lima, López Aliaga, defiende a su abogado, ex abogado Alejandro Soto, que ahora es presidente del Congreso. Y no nos terminamos de sorprender de esta situación cuando, por ejemplo, vemos las noticias, sin salir del tema de APP, que la Universidad César Vallejo, cuyo dueño es César Acuña, festejó el cumpleaños de César Acuña gastando 180.000 soles. ¿Se imagina? O sea, festejar tu cumpleaños con grupos musicales, con fuegos artificiales, con buffet para todos, es una tremenda jarana. Si quieres darte ese tipo de lujos, dátelos con tu plata, hermanito. Pero no puedes hacer que la universidad te pague el festejo de tu cumpleaños. 180.000 soles. Y no solo eso. El hijo de César Acuña, Richard Acuña, tiene un contrato para que lo asesore verbalmente. ¿Y cuánto ha cobrado por esas asesorías verbales? Que no hay ningún documento, no hay un informe. Es decir, voy a la universidad, te doy unas recomendaciones, casi 1.000.000 de soles, 960.000 soles. ¿Y saben cuál es el problema? Que esa universidad, como muchas otras, no pagan impuestos. Se dan
una vida de ricos, de millonarios, con la plata de los estudiantes. Y las utilidades que deberían pagar impuestos como cualquier negocio, porque la Universidad César Vallejo es un negocio de los Acuña, es un negocio, y como todo negocio en Perú debería pagar utilidades, no paga, exonerada de impuestos. Entonces, el margen de utilidad se lo gastan, lo despilfarran. Yo hacía un pequeño cálculo con mi calculadora. ¿Cuántas personas viven con el sueldo mínimo? ¿Cuántas familias tienen como único ingreso su paguito, que es el sueldo mínimo? ¿Saben cuánto es el sueldo mínimo? 1.025 soles. O sea, una familia, que hay muchas en el Perú, que vive con 1.025 soles al mes. ¿Sabe que cuántos meses hubiera podido vivir esa familia con la jarana de César Acuña? Los 180.000 soles que se gastó pagados por la universidad, por la pensión de ustedes, alumnos, le han pagado el tono a César Acuña 14 años. O sea, una familia con el sueldo mínimo podría estar 14 años. 14 años. Solamente lo que se gastó en un día para festejar el cumpleaños de César Acuña, una familia podría vivir 14 años con sueldo mínimo. Y si contamos cuántos meses o años podría vivir una familia con lo que le han pagado a Richard Acuña, 960.000 soles por asesoría, 78 años. Es decir, una familia ha podido vivir toda su vida, toda su existencia, 68 años, con lo que ha gastado por una asesoría que nadie sabe de qué se trataron porque no hay informe escrito. Por eso es que querían controlar la SUNEDU, porque estas investigaciones vienen del tiempo cuando la SUNEDU era independiente. Por eso es que los empresarios que manejan las universidades se tiraron abajo la SUNEDU en el Congreso. Por eso están contentos con directivos como Alejandro Soto, que tiene rabo de cola, que tiene mucho que esconder y en consecuencia no va a hacer nada para corregir este tipo de situaciones. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y Alejandro Soto dio su conferencia de prensa y dijo que no va a renunciar, porque se siente todopoderoso, respaldado por Keiko Fujimori, respaldado por César Acuña. Y esos son los partidos que nos van a representar en las próximas elecciones. Señores, tomen bien en cuenta. Miren cómo solamente trabajan en función de sus intereses. Y corrijan y piensen antes de votar más adelante, porque ese tipo de autoridades son los que hacen daño a la democracia. Bien. Ha mencionado acerca de que prácticamente Alejandro Soto Reyes, y es correcto lo que él menciona, porque tanto la Comisión de Ética, la Fiscalía, la Procuraduría y el Poder Judicial en Cusco, todos ya han abierto, la Comisión de Ética va a tener que presentarse, es un proceso que no puedo hablar el día de hoy porque son varias etapas, pero la fiscalización ya está iniciando una investigación preliminar por el delito de concusión, ¿no? Que en breve voy a mencionar exactamente qué significa el delito de concusión. En ese caso también el Poder Judicial del Cusco ya dio fecha para el juicio oral, quien en ese caso, como él mencionó, el presidente del Congreso se libró de la cárcel por la presunta ley Soto, ¿no? Que en ese caso, sí, para ser precisos, fue presentado por Perú Libre, ¿no? Como la ley en ese caso de prescripción, y justamente el partido de Acuña mencionó que ellos prácticamente incitaron a Alejandro Soto a votar a favor porque era un voto en bancada, ¿no? En ese caso
era lo que correspondía si es que perteneces a una bancada, pero en ese caso él también podemos hacer una crítica que el presidente de hoy, Alejandro Soto Reyes, no tuvo un voto de conciencia, pudo en ese caso tener un voto de conciencia y votar en contra, pero al final votó a favor en la segunda votación. En la primera él mismo mencionó que no votó a favor de esta presunta ley Soto, que presuntamente favoreció a el presidente del Congreso. Bien, también habló acerca de que los congresistas que han sido en ese caso preguntados, que pertenecen a esta agrupación de Perú Libre, de Avanza País, de Fuerza Popular y de Alianza para el Progreso en general, que no van a vacar al presidente del Congreso, ¿no? Y que él básicamente, Martín Vizcarra ha mencionado que es una vergüenza que los congresistas en ese caso estén blindando al en ese caso presidente del Congreso, ¿no? Entonces, ¿qué otro punto más ha mencionado? Acerca de que, bueno, los congresistas no miden con la misma vara a todos los congresistas. ¿Eso qué quiere decir? Un momento, vamos a confirmar. Ya, listo. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de qué congresista esté en la mesa directiva o en otro caso, no tienen el mismo pronunciamiento o la misma vehemencia contra ellos, ¿no? Eso se refirió acerca del caso de los congresistas y de las denuncias o en ese caso investigaciones que está teniendo por los diferentes órganos del Estado. Hay que tener en cuenta que ya se pronunció la Fiscalía, la Procuraduría y también se ha presentado la Contraloría General de la República con Nelson Schack. Así que varias instituciones se están pronunciando acerca del caso de Alejandro Soto Reyes y ahora último por el tema de una denuncia periodística de un dominical que presuntamente el congresista una suerte de entrega voluntaria por parte de sus trabajadores en ese caso para favorecer en las redes sociales con mensajes o publicidad a favor del congresista. Bien, ahora pasemos a otro punto importante que es acerca de Rafael López Aliaga relacionado a Alejandro Soto. Aquí Martín Vizcarra ha mencionado que Rafael López Aliaga ha defendido a capa y espada a su ex abogado. Según él ha mencionado, eso vamos a investigar un poco más a fondo, que ha mencionado Martín Vizcarra que Alejandro Soto Reyes ha sido ex abogado de Rafael López Aliaga, quien también sabemos que tiene muchos cuestionamientos por el tema de sus promesas con ese incumplidas hasta el día de hoy, ¿no? Él mencionó en ese caso Lima potencia mundial, pero hasta el momento estamos viendo que todavía hay muchos problemas que no puede solucionar él, en ese caso autodenominado Porky, ¿no? Rafael López Aliaga. Y también lo mencionó Martín Vizcarra, que no cumplió su promesa porque hasta el 29 de julio, si mal no recuerdo, tenía que, en ese caso, los peajes tenían que ser entregados de Puente Piedra para poder, en ese caso, transitar de manera libre. Pero al final, una cosa es con cajón y otra con guitarra, como se conoce, ¿no? Son las promesas de muchos políticos. Bien, también ha mencionado esto sí creo que es muy importante y cómo se utiliza la educación en el Perú. Ha hablado acerca de la Universidad César Vallejo y cómo en ese caso su líder César Acuña ha gastado con dinero de la universidad, es decir, de los estudiantes, 180,000 soles para el buffet, para fuegos artificiales, para orquesta, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ha mencionado que la universidad no puede realizar esos pagos en ese caso, para César Acuña. También ha mencionado que su hijo de César Acuña, Richard Acuña, ha recibido, según sus propias palabras de Martín Vizcarra, casi 1 millón de soles simplemente por asesorías verbales. Es decir, yo te asesoro, te digo un par de palabras, no hay documento, no hay nada, y ha cobrado, según lo que él menciona, 960,000 soles. Sí, y además hay que tener en cuenta que ha mencionado que las universidades, en ese caso, estas universidades no pagan impuestos y que esas utilidades que en ese caso se deberían utilizar para reinvertir en la propia educación de los alumnos o investigación o
o otros menesteres, en ese caso solo lo utilizan para sus propios gastos. Es prácticamente una denuncia que está realizando Martín Vizcarra. También ha mencionado que la UCB es negocio de los Acuña. Son palabras de Martín Vizcarra en referencia a según él, el despilfarro de todo ese dinero. Y ha hecho una analogía y ha hecho una cuenta con los 180.000 soles que presuntamente, que todavía tiene que estar en investigación todo ello. Una familia puede vivir 14 años solo con el sueldo mínimo de 1.025 soles, y con lo que ha recibido su hijo Richard Acuña por parte de las asesorías verbales, 68 años puede vivir, es decir, toda una vida con el sueldo mínimo 1.025 soles. Bien. Esto fue acerca de cómo ha protegido, cómo habló un poco de este tema tan polémico de los buffets de fuegos artificiales, el cumpleaños de César Acuña, ¿no? Y volviendo al mismo tema, ha mencionado acerca de que ellos están muy contentos, es decir, la agrupación Alianza para el Progreso, APP, están muy contentos con Alejandro Soto, según sus propias palabras, de Martín Vizcarra, expresidente del Perú, quien también recordemos que cómo fue el tema de la pandemia y cómo lo llevó él, ¿no? Así las presuntas vacunas, que fue o no fue vacuna. Bien, sigamos. Y también habló acerca de la conferencia de prensa de Alejandro Soto Reyes, donde él mismo ha mencionado que no va a renunciar, es decir, el presidente del Congreso, que no va a renunciar, y ha hecho una suerte de reflexión Martín Vizcarra. Ha mencionado: esas autoridades hacen daño al Perú.